Buenos días, Dios les bendiga. La Iglesia Centro Evangelístico les da la bienvenida en esta mañana a nuestro servicio dominical y queremos darles un fuerte abrazo allá donde usted está en su casa, amigo, hermano de la iglesia. Y qué bendición poder esta mañana estar de nuevo llegando hasta sus hogares con la palabra de Dios. Yo les voy a invitar a que tomen una posición de estar delante del Señor. Es tiempo de buscarlo y no vamos a estar distraídos. Deje lo que tenga, lo que esté haciendo en este momento y dispóngase para entrar a la presencia de nuestro Señor. Abra la palabra de Dios ahí donde usted está, en el Salmo 62. Dice la palabra de Dios: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira con su boca. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. La palabra de Dios nos dice que en Dios está nuestra salvación y nuestra gloria. En Dios está nuestra roca fuerte y nuestro refugio. Así que es un buen día, un excelente día para decirle: Señor, en ti estamos confiados. Tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestra gloria y el que levantas nuestra cabeza. Oremos ahí al Señor donde usted está. Si usted quiere levantar sus manos ahí con su familia y dígale: Señor, gracias. Gracias por el día que nos has dado, Señor, porque en ti, Señor, estamos confiados, porque nos das una nueva oportunidad, Señor, para adorarte, para exaltarte, oh Dios, para decirte cuánto te amamos, Señor. Señor, hoy te pedimos perdón si te hemos fallado de pensamiento, de palabra, si sabiendo hacer lo bueno y no lo hemos hecho, Dios mío. Señor, aquí estamos. Límpianos, Señor, y nos arrepentimos de tantas cosas que hemos hecho en contra de ti, oh Dios. Hoy estamos aquí, Señor, para exaltarte, para decirte gracias. Gracias por nuestra casa, por nuestra familia. Gracias por nuestros hijos. Bendiga su familia ahí donde usted está y dígale: Señor, gracias por la familia que me has dado. Gracias, Señor, porque tú habitas en medio de nosotros, Señor. Si hasta este momento tú has estado apartado del Señor, es un buen día para reconciliarte con Él. Dile: Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor, si te he fallado tantas veces, pero hoy vuelvo mi mirada a ti, oh Dios.
Hoy vuelvo, Señor, mi vida y mi corazón te lo entrego solamente a ti, oh Dios. Ayúdame, Señor, a ser la persona que tú quieres que yo sea. Dios, tú nos has traído, Señor, a un aislamiento, Señor, oh Dios, pero es con un propósito. Esto tiene un doble propósito, Dios, y es buscarte solamente a ti. Que tú seas hoy nuestra prioridad, Señor. Que nada ni nadie nos distraiga de lo que es tu palabra, Señor. Que, oh Dios, más que buscar dinero, fama, Señor, una profesión, te busquemos a ti, Señor, porque tú eres el dueño de todo. Tu palabra dice que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, del mundo y de los que en él habitamos, Señor. Gracias, gracias te damos. Vamos a adorarle en esta mañana con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Vamos a decirle, Señor, hoy te celebramos a ti. Tú eres el Rey de los cielos, tú eres todo para nosotros, Señor. Tú eres el gran yo soy, tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú eres todo para nosotros, Señor. Gracias te damos, gracias, oh Dios. Tú eres digno de toda la exaltación, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Te damos toda gloria. Te damos todo honor. Te damos toda alabanza. Te damos toda exaltación a ti. Tú eres bueno. Tú eres maravilloso, Rey. Eres Rey de los cielos, Señor. Adoremos al Señor, digámosle: glorioso Salvador, divino Redentor, te postraré
siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. El Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. El Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Señor, te adoramos, te exaltamos, Dios, por nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. El Rey de todo el universo eres tu Señor. Te adoramos, Señor. Santo, 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 santo eres tu Señor. Hoy te alabamos, hoy te exaltamos, hoy te damos a ti toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Y hoy te celebramos a ti, Jesús. Hoy proclamamos, Señor, tu victoria, que es nuestra victoria, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. Proclamamos tu grandeza, proclamamos tu poder, proclamamos tu majestad, Señor. Hoy estamos anunciando, Señor, y proclamando a los cuatro vientos que tú moriste en la cruz por nuestros pecados, pero que resucitaste al tercer día, Señor, y venciste al pecado y a la muerte. Y por tanto nosotros también tenemos vida y vida en abundancia en ti, Jesús. Te adoramos, Señor. Vamos a declarar, vamos a celebrar a Cristo. Vamos a celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo. Celebrar
Señor, y nos has dado vida en abundancia. Te alabamos a ti, Jesús. Te exaltamos a ti, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Damos gloria al Señor porque nos permite estar en esta mañana unidos en el Espíritu, adorándole, alabándole, gozándonos en su presencia. Damos gloria al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Le doy la bienvenida a cada persona que está conectada en esta mañana con nosotros, a cada hermano, cada hermana, cada familia que se reúne en esta mañana para adorar a Dios, para escuchar la palabra del Señor. Saludamos también a los amigos que nos acompañan, que nos están viendo en este momento, y también de una vez dejamos un saludo muy especial para todas las personas que se van a conectar después con esta grabación que va a quedar allí en Facebook y en YouTube. Damos gracias a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Él es fiel y nos da un nuevo día para adorarle. Nos da un nuevo día para estar en su presencia, y nos da una nueva semana, porque hoy estamos empezando una nueva semana. Damos gloria al Señor por eso. Quiero invitarle a que allí donde usted está, unido con su familia, cierre un momento sus ojos y oremos al Señor. Vamos a presentar nuestra vida, vamos a presentar nuestra familia y vamos a pedirle al Señor que en esta hora nos hable a través de su palabra. Padre, te adoramos a ti, Señor. Te damos a ti toda gloria y todo honor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia, Dios, porque siempre, Señor, tú estás con nosotros. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado, Señor. Gracias porque en este tiempo de prueba tu diestra nos ha sostenido, Señor. Así, Señor, como tú sostuviste a Israel en el desierto y enviaste el maná e hiciste brotar agua de la roca, Señor, así en este tiempo de prueba tú sustentas a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, a tus hijos. Nos sustentas en lo material y nos sustentas sobre todo en lo espiritual, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. Te adoramos a ti. Hoy nos rendimos a ti. Hoy presentamos nuestra familia delante de ti. Pedimos tu bendición sobre nuestra familia, Dios. Que tú levantes vallado de protección alrededor de nuestras casas. Que tú, Señor, nos cubra bajo tus alas. Y que tú, Señor, nos cubras con tu sangre preciosa, Señor, para que el heridor no pueda entrar a nuestras casas. Señor, que tú guardes a tu iglesia, a tu pueblo. Pero sobre todo en esta mañana oramos para que tú, Señor, avives el fuego en nuestros corazones. Para que tú nos llenes más y más con tu presencia. Señor, que en este tiempo de confinamiento en nuestras casas, Señor, lo podamos aprovechar para buscar tu presencia, para, Señor, afirmar, Señor, nuestra relación contigo, pero también nuestra relación de familia, Dios mío. Señor, estamos orando para que tú levantes a tu iglesia, para que tú nos afirmes, Señor, que nada ni nadie nos pueda apartar de ti, Señor. Que tú, Señor, traigas un gran avivamiento en este tiempo para tu iglesia. Señor, también te pedimos en esta mañana que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Que tú nos enseñes, Señor, a través de tu palabra, Dios. Estamos dispuestos para ti. Disponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Disponemos, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema de esta mañana lo hemos titulado Victoria Completa. Y quiero hacer lectura de la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y versículos 1 al 4.
Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dejémoslo hasta ahí. Amén. Esta semana que culminó ayer, pues bueno, todos están recordando, la mayoría del mundo occidental está recordando la pasión de Cristo. Algunos la celebran, otros no la celebran. Algunos lo hacen de una manera, otros de otra. Pero lo cierto es que esta semana todos estaban hablando de la muerte y resurrección de Cristo. En la televisión vemos una serie de programas, de películas, de pronto acerca de la Biblia, y vemos películas acerca de Jesús. De hecho, vemos muchas versiones de Jesús en la televisión y en el cine. Ahí podríamos decir que vemos Jesuses de todos los gustos o para todos los gustos. Y muchas formas de contar la historia. Dicho sea de paso, que la mejor forma de conocer a Jesús y de conocer la obra que el Señor hizo por nosotros es a través de la Escritura. Y quiero aprovechar para sembrar una inquietud en su corazón. Muchas de las películas que vemos en cine o en televisión son versiones, podríamos decir, noveladas o novelescas de lo que dice la Biblia. Muchas cosas de las que se presentan allí no son ciertas, ni siquiera aparecen en la Biblia. Y lo peor es que muchas cosas que vemos a través de estas películas son contrarias a la palabra de Dios. Así que usted debe tener mucho cuidado cuando ve estas películas, ¿sí? De pronto hemos visto versiones de Noé, que son versiones muy alejadas de lo que dice la palabra de Dios, y versiones de cualquier cantidad de personajes. Y cuando hablan de Jesús, no es la excepción. ¿Sí? Hay muchas cosas que de pronto se ven en estas películas, en estos programas, que no aparecen en la Biblia, y como les digo, peor aún, son contrarias a la enseñanza bíblica. Así que cuando usted vea una película de estas en televisión o en cualquier parte, tenga mucho cuidado. Tiene que aplicar lo que dice la palabra de Dios, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero para usted poder examinarlo todo y retener lo bueno y rechazar de paso lo malo, usted primero que todo tiene que pedirle dirección al Espíritu Santo, discernimiento, y usted debe tener un conocimiento basado en las Escrituras, en la palabra de Dios.
Si usted se queda con la versión de la Biblia que le dan en televisión, déjeme decirle que puede estar desviado, puede desviarse de la sana doctrina, puede confundirse. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Usted y yo debemos ir a la Escritura. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que ir a las Escrituras para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para conocer el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Y qué es lo que Dios tiene para nosotros? No las versiones de otras personas, es la palabra de Dios. Así que yo le invito a que, empezando este tema, quiero ya dejarle una invitación y una exhortación. Conozca la palabra de Dios. No se quede en las versiones de otras personas, no se quede en la versión de la película, no se quede en la versión de la novela o de la serie. Vaya a la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios directamente. Volviendo a nuestro tema, entonces vemos muchas versiones, vemos muchas, de pronto algunos ven muchas películas, pero lo más importante de todo es que la muerte y la resurrección de Cristo, o la pasión de Cristo, es un acontecimiento real. Fue un acontecimiento real, histórico. Fue algo que sucedió. Y lo que estábamos leyendo ahorita, hubo testigos de esto. Lo más importante es que este acontecimiento es real, fue real. Cristo murió. Primero que todo, el Hijo de Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Como dice Juan, vimos su gloria, gloria del unigénito, como del unigénito del Padre. Las personas de aquel tiempo no pudieron hallar error en él. Vivió en integridad y en perfección delante de Dios. Y luego murió en una cruz. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Cuando hablo de que Jesús murió en una cruz, pues la Biblia dice que Jesús murió en una cruz. Pero algunas personas de pronto dicen: no, pues es que fue en un madero, o fue que lo crucificaron así o así. Y yo le decía a alguien: mire, lo más importante es que Él murió por mí. Él entregó su vida, derramó su sangre preciosa por mí. De ahí en adelante, si Él murió, si a Él lo crucificaron así, o lo crucificaron así con las manos hacia, eso es lo de menos. Pero Él murió por nosotros. Ahora, mi convicción es que Él fue crucificado, ¿sí? Como dice la Biblia. Les digo que lo más importante es que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo fue un acontecimiento real. Pero aún más es que este acontecimiento tiene un significado trascendental para todos nosotros. La muerte y resurrección de Cristo cambió la historia de la humanidad. Pero sobre todo, cambia la vida de todo aquel que crea en Él. Entonces, en esta hora yo quiero que hablemos acerca de lo que significa para nosotros el que Jesucristo haya muerto y haya resucitado. ¿Qué significa para nosotros? Y eso que a mí, el que el Señor Jesucristo haya muerto en una cruz, ¿qué implica para mi vida y qué implica para su vida? Eso es lo que quiero que veamos. Pero también, ¿qué importancia tiene el hecho de que Él haya resucitado?
¿Sabe que uno de los ataques más grandes del diablo hacia la cristiandad es el hecho de negar la resurrección de Cristo? Fue uno de los primeros ataques para la iglesia primitiva. Por eso es importante que nosotros tengamos claridad acerca de este tema. Lo primero entonces, de acuerdo a 1 Corintios, el texto base que tomamos en esta mañana. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, habla del evangelio. Dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El evangelio, el apóstol Pablo está hablando aquí del evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y Pablo estaba hablando de cuáles eran las buenas noticias que él había predicado. Recuerde, el evangelio, dice Pablo, él predicó, nosotros lo recibimos y perseveramos en él, y a través de esa fe en el evangelio, en el mensaje de salvación, usted y yo somos salvos. El evangelio. Y entonces procede el versículo 3 a decir cuál es esa buena noticia, cuál es ese evangelio que el apóstol Pablo predicó y que nosotros predicamos. Lo primero es, dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Escuche, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primero, la primera parte. Cristo murió, pero no murió en vano. No murió por accidente. Entre tantas versiones, entre tantas cosas que usted puede leer en internet, o puede ver en videos, o puede ver en televisión. Algunos hacen ver como que la muerte de Jesús fue como algo que lo tomó por sorpresa, como que él quería de pronto avanzar más y hacer muchas cosas más, pero lo apresaron y lo condenaron a muerte por sorpresa. Un líder religioso muy importante dijo, muy importante a nivel mundial, dijo que la muerte de Jesús, o que la cruz, era el fracaso de Dios. Que Jesús había fracasado. Humanamente, decía, humanamente hablando, Jesús fracasó. Y bajo ninguna circunstancia, desde ningún punto de vista, Jesús fracasó. Porque cuando hablamos de fracaso, estamos diciendo que no se cumplió el propósito. Estamos diciendo que algo salió mal, que algo estaba fuera de los planes, que algo que no estaba en los planes sucedió y dañó todo. No, y eso no sucedió con Jesús. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, de acuerdo a lo que ya estaba escrito de él, Jesús murió en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz fue algo que el Padre ya había determinado desde la eternidad. Porque era la única forma en que podía rescatar a la humanidad del pecado. En la cruz convergen tanto el amor y la misericordia de Dios como
el juicio y la justicia de Dios. Por tanto, la cruz no fue algo que no estuviera en los planes de Dios. Por el contrario, cuando Jesús, desde que Jesús se hizo hombre, Él sabía que tenía que ir a la cruz. Y por eso lo anunciaron, la muerte de Cristo fue anunciada desde el mismo huerto del Edén. Cuando Jesús le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la serpiente, le dice a la mujer, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella. Dice que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza y la simiente de la serpiente le heriría en el calcañar o en el talón. O sea, eso ya estaba determinado. A través de los profetas en el Antiguo Testamento se habló de la muerte, de la pasión incluso. Si usted lee el Salmo 22, usted puede encontrar allí muchas cosas que coinciden con la pasión de Cristo. Entre otras, la frase de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí aparece en el Salmo 22. Habla de cómo repartieron entre ellos sus vestidos, etcétera, etcétera. Pero uno de los textos que más claridad nos da en los profetas acerca de la muerte de Cristo es Isaías. Isaías en el capítulo 53. Aún en el capítulo 52, versículo 14, dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53 de Isaías, versículo 1 en adelante, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dejémoslo hasta ahí. Isaías está hablando muy claramente acerca de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, de la muerte de Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores. Pero también Isaías nos habla qué fue lo que pasó a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Dice que él llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores. Dice que él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
La muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue planeada por Dios con el fin de que nuestros pecados fueran pagados y nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades. Jesús mismo anunció su muerte a sus discípulos, así que la muerte no los sorprendió. Jesús mismo en la última cena también les dice a sus discípulos que Él iba a morir y por qué iba a morir. Cuando instituyó la Santa Cena, dice que su cuerpo se entregaba por nosotros, que su sangre se derramaba por nosotros. ¿Qué más sucedió a través de la muerte de Jesús en la cruz? En Gálatas dice que Él llevó nuestras maldiciones. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él llevó nuestras maldiciones a la cruz. Quiero leer Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús nos redimió de la maldición de la ley cuando murió en la cruz del Calvario. Y además de eso, Él obtuvo una victoria por nosotros sobre todo principado y sobre toda potestad. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren, más que los detalles de la pasión de Cristo, más que la figura que nos presenten a través de las películas, lo más importante es que usted entienda qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Él llevó sus pecados y mis pecados. Él, dice la palabra, que nos dio vida, perdonó todos nuestros pecados y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, porque nosotros estábamos condenados a muerte a causa de nuestros pecados. Pero Él anuló el acta de los decretos. Además de eso, en el versículo 15 dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que bajo ningún punto de vista, la muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso. El diablo pensó que había triunfado, que había matado a Jesús. Ahí sí podemos decir: pobre diablo, cómo está de engañado. Porque lo que sucedió en la cruz fue la derrota completa de Satanás. Cristo venció en la cruz. Es tremendo esto, que a través de su muerte Él ha vencido. Pero además de eso, pero Él no se quedó en la cruz. Él no se quedó en la cruz. La palabra dice que Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó el tercer día
conforme a las Escrituras. Otra vez, Él no lo hizo, eso no fue una casualidad, esto no fue algo improvisado, esto no fue algo que a última hora se ocurrió, no, conforme a las Escrituras, ya estaba determinado, ya estaba planeado. En el Salmo 16, versículo 10, Salmo 16, versículo 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo lo escribió David más o menos 1000 años antes de Cristo. Y estaba hablando de que Él iba a resucitar, que Él no se iba a quedar en el Seol, en el lugar de los muertos. Y en Oseas también, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6 y el versículo 2, es impresionante lo que dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Jesús resucitó. Y esta es una verdad fundamental del Evangelio. Los apóstoles dieron testimonio de la resurrección de Cristo, y ese era el principal testimonio del Evangelio. Cristo que fue crucificado, pero que resucitó al tercer día. Esa es la principal verdad y la mejor noticia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, como estaba escrito en la palabra, y resucitó de acuerdo a las Escrituras también. Resucitó, Él no se quedó muerto, Él resucitó. De hecho, en el primer mensaje del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, lo primero que él habla es de la resurrección de Cristo. En el versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y en el versículo dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El apóstol Pedro, en su primer sermón, allá en el día de Pentecostés, lo primero que testificó fue de la resurrección de Cristo y de cómo el Padre lo había exaltado y lo había hecho Señor y Cristo. A través de la resurrección, el Señor Jesús venció al pecado y a la muerte. Pero esa victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte también es nuestra victoria. A través de su resurrección, Jesús nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ahí mismo en Corintios capítulo 15, en el versículo 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y en Romanos capítulo 6, versículo 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte de Jesús, la resurrección de Jesús significa nuestra victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La resurrección de Cristo también demuestra que Él es Dios. En Romanos 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo demuestra que Él es Dios, que es el Hijo de Dios. Demuestra que todo lo que Él dijo durante su vida es cierto. La resurrección de Cristo significa algo muy importante, y es que usted y yo también vamos a resucitar. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. La resurrección de Cristo, escúcheme, garantiza nuestra resurrección, la resurrección de todos los que hemos creído en Él. En 1 Corintios 15, 23 dice, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En el tiempo del apóstol Pablo había algunos que negaban la resurrección de Cristo y negaban la resurrección de los muertos. Por eso es el capítulo 15 de 1 Corintios fue escrito especialmente para demostrar la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Como les digo, esta es una de las verdades fundamentales de la vida cristiana. De hecho, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice algo muy importante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación, nuestra salvación, depende de que usted y yo creamos que Jesucristo resucitó de los muertos y que le confesemos con nuestra boca como Señor y Salvador. Es muy importante que usted y yo tengamos claro qué fue lo que hizo Jesús, qué significa para nosotros la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo entonces nos muestra que Él venció al pecado y a la muerte y nos dio a nosotros la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Cristo nos da esperanza de vida. La resurrección de Cristo nos garantiza resurrección. La resurrección de nuestra. La resurrección de Cristo demuestra su deidad y su señorío. Pero también la resurrección de Cristo demuestra o garantiza el juicio venidero sobre todos los que no crean en Él. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle
levantado de los muertos. El Señor Jesucristo va a juzgar a todas las naciones. Y dice este texto, está invitando a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, porque va a haber un día en el que Dios va a juzgar con justicia por medio del Señor Jesucristo. Dice, por aquel varón que designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que la resurrección de Cristo garantiza el juicio venidero. Y nos garantiza a nosotros que nuestra fe no es en vano. Nos garantiza a nosotros que nuestra esperanza es una esperanza viva. Nos garantiza a nosotros que tal vez un día moriremos físicamente, pero que resucitaremos en el día postrero, como dice la palabra. Nos garantiza que aquel en quien hemos creído, el Señor Jesucristo, no se quedó muerto, no se quedó en una cruz, no se quedó en una tumba. Por eso nosotros no adoramos un crucifijo. Nosotros adoramos a un Cristo vivo. Él se levantó de los muertos, venciendo el pecado, venciendo a la muerte, venciendo a los principados y a las potestades. Usted y yo estamos vivos en Él. Usted y yo somos victoriosos en Él. En Él hemos creído. Y nuestra esperanza es verdadera. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Por tanto, y para terminar, Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 58, el apóstol Pablo termina diciendo este capítulo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad como firmes y constantes. Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Usted y yo debemos, mientras estemos en esta tierra, seguir creciendo. Creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento del Señor, creciendo en la palabra, creciendo en nuestra comunión con Dios y creciendo en nuestro servicio al Señor. Creciendo en la obra del Señor siempre. Pero me parece muy importante esta última frase de este capítulo: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que usted y yo hagamos en vista de la resurrección de Cristo, nada de lo que usted y yo hagamos es en vano. Nuestra fe no es vana, porque significa, la resurrección de Cristo nos dice que todos los que creemos en Él también tenemos vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Creemos que Él, así como Él resucitó, y dice en Primera de los Tesalonicenses, que así como Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que hemos creído en Él. Pero algo muy importante que está inherente en esta frase es que seremos resucitados, seremos llevados al cielo, y allí obtendremos el galardón. Puede que aquí en la tierra haya sufrimiento, a veces haya pruebas, haya luchas, puede que en esta tierra usted no alcance a ver los frutos de su trabajo, de su esfuerzo, pero dice: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano nuestra fe, no son en vano nuestras oraciones, no son en vano, no es en vano el trabajo que hacemos para el Señor, el servicio que hacemos para el Señor. No es en vano el que prediquemos la palabra, el que hablemos a otros de Cristo. No es en vano. No es en vano, porque veremos el fruto allá en el cielo. Y el fruto va a ser, primero que todo, muchas personas, muchas almas
que van a venir a los pies de Cristo. Pero para los que creen en su venida, para los que creemos en Él, para los que le servimos a Él, también va a haber galardones, coronas. Eso lo vamos a ver aquí. No es en vano. Usted y yo también, desde el momento en que recibimos a Cristo, también nos convertimos en testigos de su muerte y de su resurrección. Usted y yo somos testigos de Cristo, porque tenemos su Espíritu Santo, porque tenemos una relación personal con Él. Así que no callemos. En este tiempo confiamos en Él, porque Él está vivo. Y no es simplemente de recordarlo una semana, que llaman Semana Santa. Es de nosotros como cristianos lo recordamos todos los días de nuestra vida, y todos los días le damos gracias a Él. Le decimos: gracias porque tú moriste en la cruz, y gracias porque también resucitaste al tercer día. Todos los días de nuestra vida, todas las semanas del año, usted y yo tenemos que vivir en santidad para Dios. Así que le invito para que oremos al Señor, allí donde está, y le demos gracias al Señor por su muerte, por su resurrección y por todo lo que significa esto para nosotros. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque tú nos diste a tu Hijo amado, Jesucristo, para que muriera en una cruz. Y al morir en la cruz, Él llevó nuestros pecados. Él sufrió nuestros dolores. Él llevó nuestras maldiciones. Él llevó nuestras enfermedades. Tu palabra dice que el castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Te damos gracias. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú diste tu sangre, tu vida, tu cuerpo, Señor. Lo diste todo, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz, porque tú venciste a los principados y a las potestades por nosotros. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. Gracias. Lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste y diste tu sangre. Gracias, Jesús. Diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí. Ahora yo le pregunto, usted sabe que Jesús lo dio todo por usted. Dejó su trono allá en el cielo, se hizo hombre, murió en una cruz, derramó su sangre hasta la última gota de su sangre. Ahora, usted, ¿qué decisión puede tomar? ¿Qué decisión va a tomar frente a la cruz de Cristo? Si Él lo entregó todo por usted,
lo menos que podemos hacer es entregarle nuestra vida a Él. Es vivir para Él. Es vivir para Él. Es caminar de su mano. Es vivir en obediencia para Él. El Señor no se quedó en esa cruz. Él resucitó al tercer día, mostrando su poder, su deidad, su señorío, su poder sobre el pecado y sobre la muerte, pero también demostrando que las promesas que Él nos hizo son firmes, son verdaderas. Él prometió que nos resucitaría y así lo hará, porque Él tiene el poder para hacerlo. Así que yo le invito a que usted le diga: Señor, yo me rindo a tus pies, yo rindo mi corazón a ti, yo creo en tu resurrección, Jesús, y te confieso como mi Señor, como mi Salvador, y te pido, Señor, que me ayudes a vivir conforme a tu voluntad y a ser un testigo de tu muerte y de tu resurrección. No por un día, no por una semana, sino por todos los días de mi vida. Yo quiero ser un testigo tuyo, Jesús. Yo quiero ser un instrumento tuyo y vivir con un corazón agradecido por todo lo que hiciste en la cruz, por todo lo que me diste, por todo lo que tú ganaste, lo que tú obtuviste para mí, Señor. Yo no lo tuve que pagar, pero a ti te costó todo. Y ahora tengo vida, y ahora tengo la victoria, y ahora tú me has dado tu Espíritu Santo para que viva para ti. Y así lo vamos a hacer. Te damos gracias. Padre, te pido tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana. Te pido tu bendición sobre cada familia. Te pido tu bendición, Señor, sobre cada persona que esté viendo, que va a ver este mensaje, que va a escuchar este mensaje. Oro que tú toques corazones, que tú toques vidas, Señor, y que tú nos rodees, que tú nos ayudes a vivir una vida que te agrade, que tú nos afirmes cada día, Señor. Padre, oro por aquellos que están enfermos, que tu mano sea sobre ellos, trayendo sanidad, trayendo restauración. Oro por aquellos que tienen necesidad económica en este momento. Padre, abre puertas, suple sus necesidades, Señor, y ayúdanos a todos nosotros también a ser instrumentos tuyos para bendecir a otros, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, por nuestras autoridades, para que tú les des la sabiduría para seguir manejando toda esta situación, Señor. Oh Dios, que ellos vuelvan sus ojos a ti para que tú les des esa sabiduría. Oro por los médicos, Señor, y todo el personal de salud, Señor. Guárdales, Padre, y ayúdales, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, cumple tu propósito en este tiempo. Ten misericordia de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestra nación. Ten misericordia del mundo entero. Señor, que los hombres vuelvan sus ojos a ti y que esta pandemia pare para gloria de tu nombre. Porque eres tú, Señor. No es un ídolo el que lo hace. No son los hombres, no es el poder de las naciones, no es la ciencia, no es la tecnología. Solamente tú, Señor, solamente tú, y a ti sea la gloria, a ti sea el honor y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Recuerde que el próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos transmitiendo nuestro servicio en vivo. Que Dios les bendiga.